Vamos a hacer una cosa un poco diferente a lo que es una predicación habitual, ¿vale? Tenía en mi corazón hace tiempo algo que me parece que es muy importante y creo que es bueno que las iglesias, como vosotros, pues, como la mía, como las iglesias en general, empecemos a pensar en esto de una forma más potente, ¿vale? Quiero empezar con una anécdota, casi un chiste. Es un matrimonio que llega a la iglesia y cuando acaba el culto se van a casa y el marido le dice a la esposa: oye, ¿te has fijado a qué hora han llegado los fulanitos? Dice la esposa: no me he fijado. Y al rato le dice: oye, ¿y te has fijado la chica de Menganito? ¿Qué pendientes más exagerados? Pues no me he fijado. ¿Y te has fijado? Y dice ella: no me he fijado. Y le contesta: pues no sé para qué vas a la iglesia. Es una broma, ¿verdad? Pero es una broma que nos habla de aquellos que... En esta iglesia no pasa seguro, ¿eh? Pero nos habla de aquellos que cuando vienen a la iglesia vienen con el boli para poner checks, ¿no? Cuando salen del culto: hoy el predicador ha estado bien, pero un poco largo. La alabanza ha rascado un poquillo. Demasiados anuncios. Bueno, son los que algunos llamamos espectadores, ¿verdad? Vienen a la iglesia como, y entenderme lo que quiero decir, como un espectáculo, ¿no? Como algo al que uno llega y quiere satisfacer las necesidades que tiene, quieren recibir lo máximo, pero eso nunca se han planteado dar. Nunca se han planteado de tener un compromiso por muy pequeño que sea. Y la batalla es cómo vamos a hacer en las iglesias para convertir a esas personas en discípulos. Y esto es lo que quiero que empecéis a pensar, ¿no? Y quiero que penséis también que hacer discípulos no es un problema del pastor, no es un problema del pastor emérito, no es un problema del consejo. La Biblia no habla de eso, la Biblia habla de discípulos porque los cristianos queremos hacer discípulos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? La palabra discípulo aparece 269 veces en la iglesia y la palabra cristiano solo 3. Aunque a veces olvidamos que somos seguidores de alguien, porque vamos a la iglesia, porque hacemos cosas, pero bueno, no, es que estamos aquí porque somos seguidores de Cristo. La verdad bíblica es que fuimos creados para ser discípulos. De hecho, los discípulos existen antes de Jesús. La Biblia habla de los discípulos que seguían a Juan. ¿Os acordáis? A Juan el Bautista. Y en aquella época los maestros elegían a sus discípulos. No eran los discípulos a los que elegían un maestro, porque la calidad del discípulo reflejaba la calidad del maestro. Cuanto mejores eran los discípulos, la gente decía: qué bueno debe ser el maestro. Y llega Jesús y cambia ese criterio, porque Jesús lo que dice es: todo el que quiera seguirme puede seguirme. Y un día dijo, Mateo 16:24, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No hay que hacer nada más. Somos discípulos todos aquellos que seguimos a un maestro y en nuestro caso los cristianos, evidentemente somos seguidores de Cristo. Por eso se nos llama cristianos. Y a los primeros 12, y vamos a ir paseándonos por la Biblia, ¿vale? En Mateo 10:1 vemos los primeros 12 que le siguieron. Los apóstoles, ¿verdad? Fueron sus primeros discípulos. Pero fijaos que en Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Y entonces en el capítulo 10, en el versículo 1 dice, entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nos da el nombre de todos los discípulos y Jesús dice que los envió y les da instrucciones. Y estos son los primeros 12. Aquellos 12 que Jesús, no sabemos muy bien por qué, escoge. La verdad es que no eran gente brillante. No eran lo que hoy diríamos licenciados universitarios con másters en el IES. Eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, era gente, digamos, normal, cuando no muy humilde. Estos eran los discípulos. Y cuando va pasando el tiempo, leemos en Lucas, en el capítulo 10 de Lucas, que empiezan a llamarse discípulos a otras personas. El concepto de discípulo va creciendo. Ya no son solamente aquellos 12, sino que se les va llamando discípulos a otras personas. Estoy en Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 1. Después de estas cosas, el Señor escogió también a otros 70 y los envió de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares a donde él había de ir después. Y dice en el versículo 16, el que os escucha a vosotros, me escucha a mí, le dice a sus discípulos. El que os rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Fijaos la conexión que le da Dios a estos discípulos. No vais y ya está. No. El que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. Sois mi representante allí donde yo os he puesto. Y después ya en Hechos, en el capítulo 21 y en el versículo 6, se nos empieza a llamar discípulos a todos aquellos que seguimos a Jesús, ¿no? Es Hechos 21, 16, con nosotros vinieron también algunos de los discípulos de Cesarea. Venían también con ellos Mensón, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Fijaos que ya en la palabra discípulo, que antes era como una cosa muy especial, se comienza a abrir y ya los de Cesarea, los de no sé dónde, los de San Feliu de Llobregat, los de Granollers, que es donde está mi iglesia, somos los discípulos, porque somos seguidores de. Y el fenómeno de los discípulos es muy antiguo, porque sabréis o recordaréis personajes como Sócrates, como Aristóteles, que eran hombres que enseñaban a un grupo de seguidores a los que intentaban transmitirles su conocimiento para que la ciencia o la filosofía creciera. Y Jesús nos intenta transmitir su conocimiento para que el reino de Dios crezca. En la Biblia este fenómeno aparece con Juan el Bautista, como os decía antes, y tiene un especial significado porque no sé si lo habéis pensado nunca, y esto cuando yo estaba preparando esto me llamó mucho la atención. Juan el Bautista jamás hizo un milagro. Jamás hizo un prodigio. Los apóstoles sanaban enfermos, ciegos, cojos, sabéis las historias. Juan no. Pero es que además este tipo estaba viviendo en el desierto. Dice la Biblia que iba con una lona allí de piel, de camello, que comía miel. No había nada atractivo en él. Nada. No era un tío cool. No era guay. No lo era. Pero tenía un mensaje tan potente, que la gente no podía dejar de ir a verlo. La gente se movía al desierto para escuchar a este hombre. No había 4x4, se había que ir andando, ¿eh? Después aparece Jesús, al que Juan ya le había preparado el camino, del que decía, no soy digno ni de atarle las sandalias. Y Jesús empieza a hacer discípulos por cientos, luego por miles, pero no contento con esto, les da a sus discípulos un mandato, lo que llamamos la Gran Comisión, ¿os acordáis? Que ir y hacer discípulos por todas las naciones. Esto es lo que yo quiero que hagáis.
Y yo me pregunto, ¿cómo un grupo formado por un maestro y 12 discípulos pudieron cambiar la historia de la humanidad? Como decía Ismael, yo tengo una empresa y una de las cosas que hacemos las empresas es buscar fórmulas de marketing para intentar que se nos conozca. Yo os aseguro que es muy complicado. Nos gastamos mucho dinero y hacemos muchas cosas para que la gente nos conozca. Y tenemos internet, tenemos televisión, tenemos muchas posibilidades. ¿Cómo estos tipos en el Oriente Próximo, allí en Jerusalén, cómo 13 tipos insignificantes marcaron la historia de la humanidad? Evidentemente porque estos tipos tan insignificantes, uno de ellos era el Hijo de Dios. Pero además porque su estrategia fue hacer discípulos. Fue su única estrategia repetida en todo el mundo. Vamos a hacer discípulos. Si alguien aquí no es creyente, por lo menos coincidirá conmigo que la historia se lee desde la perspectiva del nacimiento de Cristo. De hecho, cuando los historiadores hablan de antes de Cristo o después de Cristo, ¿verdad? La influencia cultural y social del cristianismo es enorme, por lo menos en Europa, no en otros países. Dice una autora muy reconocida que se llama Rebecca Manley, para ser mensajeros del increíble mensaje del Evangelio, nosotros mismos tenemos que entender y creer de verdad el Evangelio. Si no somos maestros, no puede haber discípulos. Y para ser maestros debemos tener claro lo que creemos. Todos nosotros tenemos influencia en nuestro entorno. Por muy mayor que seas, por muy joven que seas, tienes influencia en tu entorno. Hablas con tus amigos, hablas con tus conocidos, hablas con tus vecinos, hablas con la señora a la que le vas a comprar el pan. Y tu actitud, tu carácter, tu educación marca quién eres. Y abre puertas para que las personas te escuchen. Empieza el liderazgo personal de cada uno de nosotros desde nuestro ejemplo. No puedes decir cosas que luego no haces. Esto los padres lo sabemos muy bien, ¿no? Cuando dicen a los niños, ¡no grites! Y dice, hombre, o no me gritas tú o no me digas que no grite, ¿no? Algo aquí no encaja, ¿verdad? Enseñamos a otros a seguir a Jesús por la obediencia a la palabra de Dios y también por la guía del Espíritu Santo. Fijaos, el discípulo no puede hacerlo solo. No podéis autodiscipularos. Porque la idea del cristianismo es vivir en comunidad. Si estáis en esta iglesia, habéis hecho ya un acierto, vivir en comunidad. Porque el Nuevo Testamento está dedicado a dar consejos ¿a quién? ¿Os habéis fijado? A iglesias. Los romanos, los corintios, los filipenses, los colosenses, los tesalonicenses. Todo el Nuevo Testamento está dedicado a dar noticias a las iglesias, dar consejos a las iglesias. Esto solo tiene una dificultad. Vamos a Lucas, al capítulo 14, y vamos a leer porque esto de ser discípulos tiene un coste. Tiene un coste que a lo mejor no estás dispuesto a pagar. Es Lucas 14, 25. Mucha gente seguía a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y vamos al versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Es muy fuerte lo que pone aquí, ¿eh? No es insignificante. Y no está diciendo la Biblia, oye, véndete lo que tienes y... No, porque no podemos seguir a Jesús físicamente en este momento, ¿verdad? Yo creo que el mensaje es muy claro y es, si no tienes a Jesús en el primer lugar de tu vida, estás equivocado. Y esto es difícil, ¿eh? No es fácil. Ayer estábamos en otro entorno, Mati y yo, y estábamos hablando de cómo se puede ser ejemplo a los demás si no tenemos claro a veces cómo estamos siguiendo a Jesús. ¿Cuál es la decisión que tiene nuestro corazón? ¿Por qué hacemos las cosas? Y nos planteamos, oye, cuando voy a la iglesia porque quiero escuchar a Dios. Voy a la iglesia porque quiero ver a mis amigos. Voy a la iglesia porque es una costumbre que tengo. Voy a la iglesia porque no sé por qué. Y nos lo planteábamos nosotros, ¿no? Y decíamos, hombre, pues a veces no sabemos muy bien por qué vamos a la iglesia. A veces sí, pero a veces no. Y tenemos que reconcienciarnos de qué es lo que queremos hacer y por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué estamos aquí? Y la parte bonita de esta historia está en Juan 15, 16, y es que cuando eres un discípulo maduro, produces otros discípulos. Dice Jesús, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho saber. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Voy a contar una historia, os voy a contar algo que me parece que es importante porque me parece un error grave. En toda la historia de la cristiandad, desde el inicio, se ha llamado maestros a aquellos que conocían bien las Escrituras. Los maestros de la ley en la Biblia, ¿quién eran? ¿Os acordáis? Los fariseos, los saduceos, eran los maestros de la ley. Pero este no es el concepto bíblico, ¿eh? La Biblia es clara, es esto. Un verdadero discípulo produce fruto. Y solo entonces se convierte en maestro. No es el maestro aquel que sabe mucho de la Biblia. Uno puede saber mucho de la Biblia y estar muy perdido. Es el que ha entendido que el mensaje bíblico es crear discípulos, dar fruto. Y a partir de ahí es cuando se convierte en maestro. El apóstol Pablo lo dice claramente. Hay un versículo que dice, sed imitadores de mí. ¿Os acordáis? Y se acaba el versículo. No. Dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él no dice, yo soy guay, ser como yo. Dice, no, mira, yo soy como soy porque estoy imitando a Cristo. Por favor, imitadme a mí, que me estáis viendo, que soy un ejemplo que tenéis delante de vuestras narices, que veis lo que hago, cómo vivo, imitadme a mí, porque, ¿sabéis? Yo imito a Cristo. Solo siendo verdaderos discípulos podremos separarnos de la cultura en la que vivimos, que supongo que estaréis de acuerdo conmigo que cada vez está más alejada de Dios. Vivimos una cultura en la que se está sacando a Dios de todos los entornos. Se está sacando a Dios de la escuela, se está sacando a Dios del trabajo, se está sacando a Dios de la sociedad. Vivimos una sociedad en la que cada día vivimos más a contracorriente. Si has llegado hasta aquí, estás preparado para discipular a otros. Pero puedes discipular a otros desde que tienes 10 años. Porque les puedes transmitir la grandeza de Jesús en tu vida. No hace falta que seas un gran maestro de la ley. Les puedes transmitir lo que supone tener la seguridad de ser salvo. Lo que supone que yo creo que el día de mañana me voy a estar en el cielo delante de la presencia de Dios. Os voy a dar algunas ideas de cómo me parece que deberíamos de trabajar en las iglesias para discipular a nuestras personas. Primero, formemos a los recién llegados.
Y esto es una responsabilidad de todos, como os decía antes. Llega alguien y lo acogemos, somos hospitalarios. Los evangélicos somos hospitalarios en general. Somos buena gente. Todo el mundo somos cariñosos, ¿no? Vamos más allá. Vamos a explicarte qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, cómo trabajamos. Hagamos crecer a los que ya estamos aquí. Preocúpate de tu hermano. ¿Qué le falta a tu hermano, al que tienes al lado? Formamos a nuestros niños, tenemos escuelas dominicales, ya lo estamos preocupados de esto. Queremos que esos niños tengan la idea de que Jesús va a ser el salvador de su vida cuando ellos lo decidan. Preparemos líderes para el futuro. Cuando yo era joven, de eso hace mucho, mucho tiempo, podías acceder a ciertos cargos de responsabilidad en la iglesia cuando ya te habías casado, cuando ya eras adulto, ¿no? Si no, era como que no teníamos no tenías las medallitas necesarias para hacer todo esto. Yo creo que tenemos que romper todo eso. Tenemos que pensar que la edad no es un filtro para nada. Podemos tener gente muy joven que puede hacer grandes cosas, gente mayor que nunca hará nada. O gente muy mayor que todavía puede hacer grandes cosas y gente joven que nunca hará nada. Vamos a romper esas cosas. Preparemos líderes para el futuro. En nuestra iglesia estaba pensando qué cosas hacemos como discipulado y os voy a dar algunas ideas que tenemos que funcionan bastante bien. Tenemos un discipulado de parejas. Tenemos una pareja en nuestra iglesia, bueno, son mis consuegros además, o sea que son cercanos, muy cercanos, y ellos hacen un discipulado para parejas, no jóvenes, sino para parejas donde la gente se replantea si su vida de matrimonio está yendo conforme debería ir bíblicamente hablando. Comparten experiencias, comparten cosas y cómo educan a los hijos y cómo hacen cosas, ¿no? Bueno, están creciendo. Tenemos un discipulado de mayordomía financiera. Otra cosa interesante. Cómo usamos el dinero desde una perspectiva divina. Cómo debemos de usar el dinero. Esto os daría para otra predicación o para dos, ¿no? Os digo que usamos muy mal el dinero, como concepto general, todos. Somos bastante desordenados en usar nuestro dinero. Tenemos discipulados bíblicos en grupos pequeños. Estamos pensando en un discipulado para padres, que todavía no hemos hecho, pero que estamos pensando hacer algo como una escuela de padres. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos con principios bíblicos? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Podemos castigarlos o no? ¿Podemos reñirlos o no? ¿Cómo hacemos las cosas? Pero es que además la Biblia habla de otras cosas. La Biblia habla de discipulados privados, a una sola persona. Moisés, que había sido un tipo formado en el palacio del faraón de Egipto, cuando tiene una formación social o cultural espectacular, Dios decide que necesita una formación de otro tipo. Y se va a parar al desierto a casa de su suegro Jetro, ¿os acordáis? Y Jetro le empieza a explicar otras cosas y le empieza a discipular y a explicar cosas que él no sabía todavía. Podemos tener una formación académica brillante y no tener una formación espiritual brillante. Jetro ayudó a Moisés en su crecimiento espiritual. Lo formó para un servicio concreto. La idea de Dios, ¿cuál era? Que Moisés tenía que sacar al pueblo de Egipto. Y lo preparó para el futuro liderazgo de ese pueblo. Fijaos que la historia de Moisés además es espectacular y acaba triste. Acaba triste. No entró en la tierra prometida. Pero Dios le formó para lo que era importante, que era sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y cumplió el objetivo que tenía para él. Hacemos discipulados por razones concretas. Podemos hacer un discipulado para ayudar en un tema concreto a un hermano o a una hermana.
Alguien está sufriendo una larga enfermedad y necesitamos ayudarle a que entienda cómo llevarla. Una persona se ha quedado viudo, se ha quedado viuda, ha sufrido acoso en el cole o se ha quedado sin trabajo. Bueno, no todo es malo. Puede que tenga una empresa que se le haya hecho muy grande. Puede que se haya casado recientemente. Puede que se haya hecho millonario porque le ha tocado la lotería. Y necesita, dice Laura que sí. Y necesita que le ayudemos, ¿no? a poder gestionar todo eso, ¿verdad? Necesitamos estar pensando. Fijaos que la idea siempre es pensar en el de al lado, ¿no? ¿Sabes lo que le pasa a la persona que tienes al lado? ¿Sabes cuáles son sus problemas? ¿Sabes qué necesidades tiene? ¿Sabes en qué le puedes ayudar? ¿Has pensado en qué le puedes ayudar? ¿Solo ayudas a los tuyos? ¿Solo ayudas a tu pareja, a tu matrimonio, a tus hijos? ¿No ayudas a nadie más? Discipulamos a alguien para ayudarle a superar una situación extraordinaria. Algo que le supera por lo que sea. Y todo lo hacemos desde un punto de vista espiritual. La mayoría de nosotros no somos psicólogos, abogados, economistas. No estamos dando un soporte profesional, sino espiritual. Me contaba el pastor Miguel García esta mañana, oye, ¿te he visto en la tele? Esta mañana en la tele, en el programa de Buenas Noticias, se hablaba de un grupo que se llama Líderes Empresariales Cristianos, al que yo pertenezco. Y hago la referencia porque nosotros, y yo he hecho un comentario de este tipo en la televisión, diciendo que ayudamos a otros empresarios, pero no desde una perspectiva profesional, sino intentamos poner nuestra experiencia en sus manos para ayudarles, para darles una segunda oportunidad, una segunda opinión. Creo que en la Iglesia hacemos lo mismo. Queremos ayudar a las personas, no dando un soporte profesional, sino espiritual. Quizá la vida está más unida espiritualmente de lo que nos pensamos. Uno de los grandes errores que hemos tenido los cristianos es separar nuestra vida espiritual de nuestra vida social, de nuestra vida profesional, de nuestra vida deportiva, de nuestra vida... Porque creo que la vida espiritual está atravesando todo ese camino. Y el discipulado que hacemos es intencional. No lo hacemos por cualquier cosa, lo hacemos con una intención que tenemos clara antes de empezar. Que no nos desviamos de esa intención o estaremos haciendo otra cosa de la que teníamos pensada. Queremos tener muy claro que cuando discipulamos a alguien y le discipulamos es para algo en concreto en lo que le queremos ayudar, no queremos dispersarnos. Es relacional, establecemos una relación con la persona a través de nuestra iglesia, a través de nuestra comunidad. Estamos en un marco de confianza, estamos en un marco de respeto, estamos en un marco de confidencialidad. Repito, confidencialidad, porque sabéis que los mediterráneos son muy cotillas. Muy cotillas. Y cuando alguien nos cuenta su vida y sus problemas, pues tenemos que intentar no ser cotillas, ¿no? Tener acceso a cualquier intimidad de otra persona es una responsabilidad muy grande, muy grande. Y hay que tratarla con exquisitez absoluta. Y por último, es bíblico. Nuestro marco de referencia siempre debe ser la Biblia. Hay grandes libros, hay libros buenísimos, libros con tendencias de autoayuda, de superación, de liderazgo, de muchas cosas. Y no digo que sean malos, yo he leído muchos de esos libros. Estoy diciendo que el discipulado lo hacemos dentro de un marco fundamentalmente bíblico. Queremos que lo que estamos explicándole a alguien tenga que ver un concepto bíblico. Y yo he llamado a esto la cadena, porque eslabón a eslabón va tejiéndose. Cuanto más eslabones, más larga es la cadena. Todos los eslabones son iguales. Ninguno es más importante que otro. Por si alguien no lo había pensado, Ismael, que es el pastor de esta iglesia, no es más importante que cualquiera de vosotros para Dios. Yo tampoco. No hay nadie más importante para Dios. Pero si uno de esos eslabones se rompe la cadena. Se rompe toda la cadena. Creo que trabajar el discipulado hace las iglesias mejores, más sanas, más eficientes, nos prepara mejor, nos ayuda a compartir, a crecer. Las nuevas generaciones
gente más joven, tenéis un cristianismo más complicado. Lo tenéis un poco más difícil que nosotros. Y queremos ayudaros a prepararos de la mejor manera posible, poniendo nuestra experiencia en vuestras manos. Y quiero acabar con 2 ejemplos que creo que he vivido personalmente y que creo que os van a ayudar. Y son 2 ejemplos de discipulado. Uno es en Juventud para Cristo, decía Ismael que si todavía estoy en Juventud para Cristo, lo dice, por si alguien no lo sabe, yo soy el presidente de Juventud para Cristo, pero estoy a punto de traspasarle mi testigo a otra persona. Allí estoy con el padre de Marta, con Benjamín, que hemos estado juntos en esta aventura, y también vamos los dos a dejarlo juntos, porque 30 años yo creo que es suficiente como para que haya otras generaciones que sigan. Pero en Juventud para Cristo he aprendido muchas cosas, y una cosa que he aprendido es el discipulado de la supervivencia. ¿Qué es el discipulado de la supervivencia? Pues mira, es muy sencillo. Juventud para Cristo es una organización, es una ONG cristiana que, como podéis imaginar, estamos forrados de dinero. Muy forrados de dinero. Entonces, lo que pasa es que cuando trabajamos con personas que se unen al equipo y que empiezan a trabajar con nosotros, lo hacen por unas cantidades de dinero ridículas, como podéis imaginar, lo que somos capaces de pagarles, ¿no? Y a veces trabajan a tiempo parcial, a veces tal. Son gente que se forman, que se preparan, que trabajan mucho, que ayudan mucho, que tienen mucho corazón, pero que el periodo de trabajo con nosotros es corto porque en algún momento tienen que marcharse porque tienen que continuar su vida. Porque tienen que ganar el dinero suficiente para vivir, ¿verdad? Entonces, esto hace que los periodos de convivencia con estos jóvenes que nos ayudan o que son parte de nuestro equipo sea corto. Con lo cual tenemos que formar enseguida al siguiente porque este saltará. ¿Me explico? Y esto pasa constantemente. Llega el siguiente, tiene 20 años y cuando tiene 25, pues a lo mejor se quiere casar o se quiere no sé qué o quiere no sé cuántos y tiene que saltar porque nosotros no tenemos la capacidad de apoyarle lo suficiente económicamente para que siga adelante. Esto tiene una gran ventaja, ¿eh? Tiene muchos inconvenientes, pero tiene una gran ventaja, que la supervivencia acelera el aprendizaje. Cuando tú tienes a alguien que se va a marchar y necesitas que alguien entre en el lugar, tienes que preocuparte de discipularle rápidamente si quieres que ocupe ese lugar. Y cuando te acostumbras, empieza a ser normal que hagas esto. Y se crea una cadena en la que el aprendizaje es rápido. También la suerte es que la gente joven aprende más deprisa, ¿verdad? La gente joven enseguida puede coger un aprendizaje rápido. Y el segundo discipulado que os voy a contar es el de la excelencia. Y este lo aprendí en Misión Posible. Yo estuve 10 años codirigiendo Misión Posible. Y Misión Posible tenía una cosa muy curiosa en el mundo cristiano y es que buscó profesionales consolidados en su lugar de trabajo para hacer lo mismo que hacían en su lugar de trabajo, pero en un proyecto para el Señor. Entonces teníamos pues gente de marketing de primerísima fila, teníamos gente, el iluminador que teníamos era el iluminador del liceo, para que tengáis una idea. El señor que ponía las luces era el señor que ponía las luces, que pone las luces todavía, en el liceo. Esto se repetía, teníamos periodistas. Yo estaba allí porque como empresario tecnológico les aporté todo lo que tenía que ver con el software y el hardware necesario para hacer las entradas, para hacer el seguimiento, para hacer no sé qué, para hacer todas estas cosas. Teníamos gente especialista en cada cosa que cuando unió su trabajo fuimos capaces de hacer algo realmente espectacular. Tan espectacular que un año invitamos a la responsable del congreso juvenil más grande de Europa, que se hace en Alemania, creo que se llama Flebo Festival, pero me puedo equivocar. La persona esta responsable vino una vez a contarnos un poco cómo hacían las cosas. Y después nos quedamos 2 o 3 personas con ella y nos decía, oye, yo tengo un presupuesto de 800.000 euros para hacer esto. ¿Qué presupuesto tenéis vosotros?
No tenemos presupuesto. ¿Y cuánta gente tenéis profesional o sea, cuántos profesionales tenéis pagados? ¿Todo esto son voluntarios? No me lo puedo creer. Esta conversación la he tenido yo con esta persona, ¿eh? No me lo puedo creer. Creo que hay algunas de las cosas que hacéis que son mejores, tienen más calidad de la que estamos haciendo nosotros con un grupo de profesionales pagados y un presupuesto de 800.000 euros. ¿Sabéis qué pasa? Que la excelencia atrae el talento. Cuando las cosas se hacen muy bien, todo el mundo quiere hacerlas como tú. Cuando eres muy bueno, todo el mundo quiere hacerlo como tú. Y la excelencia existe. Somos capaces de hacer las cosas con excelencia cuando estamos preparados y ponemos las ganas suficientes y el tiempo suficiente para hacer las cosas. Si sois capaces de hacer un liderazgo de supervivencia y un liderazgo de excelencia, conseguiréis hacer discípulos. Y si hacéis discípulos, habrá una fiesta en el cielo. Un versículo para acabar. 2 de Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Lo vuelvo a leer. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, lo que hemos oído que el Señor nos ha dicho, encomiéndaselo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pues espero que esto os ayude a pensar cómo podemos mejorar en hacer discípulos en aquellos entornos que tenemos a nuestro alrededor. Amén.